Hola hermanos y hermanas, hoy le vamos a hablar de 5 pasajes bíblicos que demuestran que la iglesia está dormida en la actualidad. En Hechos 6, versículo 2 al 3, podemos notar que se le presentó un problema a los apóstoles. Dice que las viudas hebreas estaban siendo abandonadas en aquel entonces, y eso era crítica de los extranjeros que los veían a ellos. Y ellos, para evitar este problema, dijeron que escogieron a unos varones que les sirvieran a estas viudas para que pudieran ser atendidos. En eso, entre los hermanos que han sido escogidos, vemos que escogieron un hermano llamado Esteban, y en base a lo que él nos enseña en este capítulo de la Biblia, es lo que vamos a hablar. La palabra del Señor dice en Hechos, capítulo 6, versículo 5, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Aquí vemos dos cualidades que tiene el hermano Esteban, que volvemos y decimos, en aquel entonces en la iglesia primitiva, era un simple mesero. Estos hermanos que escogieron aquí eran simples meseros porque eran los escogidos para atender a las viudas. Entonces, simplemente para ser mesero, vamos a estudiar las cualidades de estos meseros. En este caso, sobresalta el hermano Esteban, pero los otros también tenían eso. En este caso, dice la Biblia que Esteban era un varón lleno de fe. Lo tomamos hoy en día, lamentablemente, ni siquiera los pastores tienen fe. O no como lo tiene desarrollado de la forma que lo tenía el hermano Esteban. Y eso es muy triste, eso demuestra lo muy dormido que está la iglesia en el día de hoy. Y también dice la palabra, en este pasaje bíblico, que también era un varón lleno del Espíritu Santo. Cosas que lamentablemente ni los pastores y ni los hermanos hoy en día tenemos eso. Esto demuestra una vez más que la iglesia de hoy está totalmente dormida. La palabra del Señor dice en Hechos 6:8 lo siguiente: y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este varón, que volvemos y recalcamos, era un simple mesero, un simple que yo pienso que lo que si lo trasladamos al día de hoy, solamente era un diácono. No menosprecio a los hermanos que son diáconos, pero en el caso de Esteban, siendo diácono, mira todo lo que hacía. Hacía señales y prodigios, tenía gracia de Dios y tenía poder de Dios. Ahí mismo la palabra dice que hacía muchas cosas. Me imagino que hacía sanidad, hacía diferentes milagros. No los explica todos, pero si lo trasladamos al día de hoy, una vez más nos damos cuenta que la iglesia primitiva, la iglesia del día de hoy, no tiene nada de esto. Esto ni siquiera lo vemos en los líderes de la iglesia de hoy. Y la iglesia primitiva tenía entre los hermanos comunes, los que se dedicaban a aprender la palabra, hacían estas cosas. La palabra del Señor en Hechos capítulo 6 dice lo siguiente: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí, una vez más, sigue hablando del hermano Esteban. Aquí vemos simplemente dos cosas: que tenía sabiduría y tenía denuedo. No puede tener una persona denuedo si antes no tiene sabiduría. La sabiduría significa que es una persona que tiene la capacidad no solamente de tener conocimiento, sino de poner por obra dicho conocimiento. Y el hermano cumplía con estas cualidades tan maravillosas. Una vez más, volvemos a recalcar, era un simple mesero cristiano. Y mira todo lo que tenía. Era sabio y hablaba con denuedo. Porque la palabra dice que no lo podían resistir con la fuerza o el ímpetu con el que hablaba. Y por eso le llamamos de nuevo. ¿Por qué decimos que si
Sin sabiduría no hay de nuevo. Porque para hablar con de nuevo tú tienes que estar seguro. Tienes que, na- tienes que estar totalmente seguro de lo que tú estás diciendo es verdad. Y para llegar a ese nivel de seguridad hay que meterse con Dios en la palabra. Era un simple mesero cristiano. Pero si lo trasladamos al día de hoy, hubiera sido uno de los mejores líderes de la iglesia hoy en día. Así que el hermano Esteban nos muestra una vez más lo dormidos que estamos. En la palabra del Señor en Hechos, esta vez nos trasladamos al capítulo 7, versículo 60, dice lo siguiente. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí hablamos una vez más, de dos cualidades que creo y pienso que son las principales que debemos tener nosotros los hermanos hoy en día y en todo momento. El hermano aquí vemos claramente que tiene amor y humildad. ¿Por qué decimos lo siguiente? Porque cuando dice que está puesto de rodillas es una muestra clara de la humildad que tenía este varón. Si hoy en día un hermano tuviera todos los dones hermosos espirituales que tenía el hermano Esteban, y si hubiera sido un neófito, se hubiera enaltecido, como dice la palabra, no un neófito para que no se enaltezca. Este varón, a pesar de que simplemente era un discípulo y fue escogido para simplemente servir como mesero cristiano, estaba lleno de riquezas espirituales que la hemos venido estudiando en esta enseñanza. Y a pesar de todo eso, a pesar de que hacía las riquezas espirituales que hemos visto anteriormente, era un varón lleno de humildad. ¿Por qué decimos esto? Porque él en ese momento estaba al frente de sus enemigos, o por lo menos los enemigos del Señor. Y al ponerse de rodillas delante de ellos es una muestra maravillosa de humildad, pero no nos quedamos ahí. También hay una muestra más maravillosa todavía, aparte de la humildad, que es el amor. Porque a pesar de que los enemigos del Señor agarraron a Esteban y lo apedrearon y lo mataron, porque Esteban fue el primer mártir de la iglesia, después del Señor, obviamente, que es el primer mártir. A pesar de todo eso, a pesar de que estos enemigos se le burlaban, lo apedrearon y lo mataron, antes de morir, ¿qué dice Esteban? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso habla el amor que todo cristiano debe desarrollar. No solamente tenemos que amar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, también a nuestros enemigos, también a las personas que nos odian, también a las personas que nos injurian, también a las personas que nos golpean, nos tiran piedras espirituales, porque obviamente hoy en día ya no se ve esas cosas y gracias a Dios. Entonces, Esteban era un varón lleno de fe, un varón lleno del Espíritu Santo, un varón lleno de poder, un varón lleno de sabiduría, un varón lleno de denuedo y un varón lleno de amor, lleno de humildad. Y esto nos demuestra una vez más que la iglesia de hoy en día está totalmente dormida. Dios me lo guarde.